A continuación, Impacto Ambiental. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos de Telesucesos, ¿cómo están? Tengan la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Impacto Ambiental. El día de hoy vamos a dialogar con mi invitado sobre lo que implica este concepto de la responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Conoceremos además cómo este concepto es aplicado y gestionado en las actividades de una de las mayores corporaciones de turismo del país y por qué no de Sudamérica, como lo es Metropolitan Touring. Pero antes de presentar a mi invitado, como siempre quiero agradecer a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por su apoyo y hacer posible este espacio. El día de hoy tenemos como invitado a Francisco Dusdevez, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector turístico, y si leo toda tu hoja de vida, Francisco, probablemente se me acaben los 23 minutos que tengo de programa, entonces voy a tratar de resumirlo de la manera más concisa, y si es que se me escapa algo, te pido las disculpas del caso. Francisco estudió producción de radio y televisión en Brown Institute, National Education Center en Minneapolis, Minnesota, y gerencia de hospitalidad en Educational Learning System. Ha estado vinculado con Metropolitan Touring por varios años, desempeñando distintos cargos importantes de la empresa como director de crucero y gerente hotelero del yate Isabela II en Galápagos, gerente de investigación y desarrollo, gerente de expediciones Galápagos en el departamento de operaciones, gerente de investigación de mercados, gerente de gestión ambiental, gerente comercial para Canadá, Australia y Nueva Zelanda, gerente de producto Yate La Pinta, y en la actualidad se desempeña como gerente de responsabilidad corporativa y sostenibilidad de Metropolitan Touring. Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, que justamente tiene como uno de sus objetivos dar a conocer los diferentes proyectos y programas sostenibles que manejan las empresas a nivel nacional. Y sobre todo una tan importante en el sector turístico como lo es Metropolitan Touring. Así que nuevamente, mil gracias por haber aceptado la invitación y por tu tiempo. Quiero iniciar con una pregunta súper básica y para que la gente pueda comprender. Cuando hablamos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué implica este concepto? Bueno, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un placer estar acá y compartir con todos los televidentes y amigos estos detalles relacionados a responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Empezando por el que parece que el turismo no fuera de esas actividades empresariales que se meten en estos temas. Es decir, generalmente pensamos en la corporación como empresas e industrias gigantes, petroleras, metalúrgicas, siderúrgicas, etcétera, que necesitan obligadamente estar involucrados en protección de la naturaleza o remediación de la naturaleza. Y lo que pasa con la industria del turismo es que la industria del turismo tiene esta lógica de enmascarar naturalmente lo bonito que pasamos en los destinos que visitamos. Entonces parece que no se hiciera conciencia en que todas esas cadenas de servicios tienen una huella ambiental, dejan una huella ambiental enmascarada por lo bonito que es el turismo. Claro. Entonces parece que sí, el turismo es lindo y todo y no hay huella ambiental, es más, te enseña muchas cosas de los destinos, pero como te decía, la cadena de servicios deja una huella. Entonces nosotros, siendo pioneros y siendo líderes en turismo aquí en el país, habiendo empezado operaciones aquí en el Ecuador más allá de 65 años ya en el mercado, hemos decidido poner ya desde el inicio de nuestras operaciones, pero ahora con una estructura mucho más sólida, esto de proteger la naturaleza, proteger las comunidades y volverlo una responsabilidad, que va atado a la palabra compromiso. Entonces este es nuestro compromiso, uno, con el Ecuador,
Segundo, con los ambientes naturales del Ecuador. Y tercero, con las comunidades que viven en el Ecuador. Y eso nos involucra a todos. Entonces, hoy en día la responsabilidad corporativa y sostenibilidad debe ser visto desde esta perspectiva natural de apoyo, de colaboración y sobre todo, como te decía, de compromiso. De lo que he podido conocer, Metropolitan Touring en conjunto con Fundación Futuro han trabajado o se han preocupado muchísimo por la conservación de la región del Chocó andino, la cual es una zona declarada como reserva de biosfera por la UNESCO, ¿verdad? Por la importancia ecológica que representa y por la cantidad de diversidad que hay en sus bosques. De lo que pude investigar, su trabajo se enfoca en 4 ejes principales de gestión, por llamarlo de alguna manera. Y uno que me llamó especial atención fue justamente esto que comentabas sobre la huella ecológica o la huella de carbono en este caso. ¿Nos puedes explicar primero así muy brevemente de qué se trata esto de la huella de carbono? ¿Cómo manejan la huella de carbono de sus actividades turísticas? ¿Y cómo hacen para compensar estas huellas de carbono? Ya, el concepto también pareciera totalmente nuevo, pero esto de la huella de carbono en el mundo ya está siendo estudiado desde hace muchos años atrás. Europa, Australia han sido líderes en este tema y un poco luego en América se han continuado los esfuerzos de medir, porque al final del día nosotros dependemos de combustibles fósiles aún. Y poco a poco el mundo ha ido cambiando hacia energías alternativas, pero todavía nuestra dependencia de combustibles fósiles es alta. Mientras continúe esa dependencia de combustibles fósiles, vamos a seguir emitiendo grandes cantidades de CO2 y grandes cantidades de gases de efecto invernadero, los GEI que se llaman. Entonces, mientras eso siga, cualquier otro esfuerzo adicional que es secundario, como reciclaje, reusaje de cosas, reducción de insumos, etcétera, es paliatorio, es secundario. Lo primero es preocupémonos de bajar nuestra huella de carbono por las emisiones. ¿Por qué? Porque eso está asociado hoy en día directamente al cambio climático. Y el cambio climático, que hoy en día más es una crisis climática, y así hay que definirlo como tal para entenderla, debe ser abordada como una crisis. Es decir, ya no es una cosa que solo la manejan científicos. Ya es un tema notorio y del día a día de todos nosotros y que ningún lugar del planeta se salva. Entonces, al hablar de una crisis climática, ahí es donde entran estos conceptos de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Es decir, ¿qué voy a hacer yo como empresa para combatir mis propias emisiones? Y ahí viene la compensación de las emisiones. Y segundo, ¿cómo voy a motivar a otros en la industria para que me copien el modelo? Este no es un tema empresarial de estrategia ni nada. O sea, mientras más copien este sistema, mejor. La replicación, la multiplicación de esto nos ayuda a todos. Y ahí es donde la crisis pasa a ser un problema nada más. Y poco a poco en el tiempo se va haciendo. Entonces, lo que implica el tema de la huella de carbono es unos pasos que tienen que ser analizados por la empresa ambiental que se escoja para que les lleven el proceso, porque no todos somos líderes ambientales o asesores ambientales. Entonces, nosotros hemos utilizado nuestro asesor ambiental, que es Sambito, empresa ecuatoriana, y Sambito nos ha guiado en el proceso de la medición de CO2 de la empresa, es decir, cuánto emite Metropolitan Touring en CO2 y en gases de efecto invernadero para ver cuál es la huella, es decir, la foto de CO2, eso es lo que llamamos en esto. Y luego se hace un análisis de lo que la empresa ha hecho en reducciones. Es decir, cuéntame qué has hecho tú con respecto a reciclaje, reusaje, la luz eléctrica, tienes sensores, tienes luces LED, tienes programas internos de imprimir en dos páginas, es decir, todo lo bueno que haces por el ambiente para ver cuánto representa eso en reducciones de tu huella. Y finalmente sale un saldo. Y ese saldo es el que toca compensar para llegar a la neutralidad en carbono. ¿Y cómo hace para compensar justamente? Entonces, digamos que hemos emitido 10 toneladas de CO2, digamos que he compensado con mis propios esfuerzos y ayudas 2, me quedan 8 toneladas para compensar. Entonces, luego se calcula en los bosques que nosotros decidamos apadrinar, cuánto carbono capturan esos bosques, para entonces calcular cuánto representarían en tamaño, en área, la cantidad de carbono que se pueda fijar y la cantidad de carbono que ese bosque pueda adoptar
para quedarme en cero. Y de ahí el término, ¿no? Carbono neutralidad, o sea, poder llegar a cero. Y en nuestro caso hemos decidido que es en el Chocó andino, donde está la reserva de Mashpi, que vamos a hacer la compensación ahí. Hay muchos programas en el mundo que hablan de compensación, no necesariamente en el sitio donde está la empresa, sino que se mandan fondos para otros proyectos en todo el mundo, lo cual está bien, pero no te conecta finalmente con el proyecto. Y nosotros hemos decidido que esa compensación tiene que ser aquí en el Ecuador, tiene que ser en los bosques más biodiversos del Chocó andino, y si pueden ser dentro del distrito metropolitano donde están nuestras bases, pues qué mejor. Y todas estas características o requisitos se han alineado y por eso estamos en esta parte. Y ahí es de entonces donde hemos decidido que vamos a hacer nuestra compensación. La estamos haciendo ya desde el 2017 y somos ya una empresa carbono neutro 2017, 2018 y ahora nos medimos en el 2020 para ver qué ha pasado en el 2019. Qué buenas noticias, me alegro mucho. Y justamente hablando de la reserva de Mashpi, que por cierto recomiendo a que la gente visite porque es un lugar paradisíaco, lo que más me llamó la atención, o una de las cosas que más me llamaron la atención, es cómo lograron el trabajo conjunto y articulado con la comunidad local. Eso fue algo que me impresionó porque se notó que se cambió la vida conversando con la gente que trabaja ahora en el hotel. Me contaban que les cambió la forma de vivir. Entonces, esto viene anclado con el eje de paisajes sostenibles, que es el otro modelo de gestión que manejan. ¿Cuál ha sido la experiencia, Francisco, de trabajar con comunidades locales dentro de sus proyectos turísticos? ¿Y cuáles han sido los principales beneficios, tanto para ustedes como para las comunidades? Nosotros, Francisco y amigos, el proyecto de carbono neutro finalmente tiene dos grandes frentes. Por un frente está el tema del carbono, la fijación de carbono, la carbono neutralidad y compensar, etcétera. Es decir, hay una parte técnica ambiental. Pero el otro gran frente es la creación de corredores biológicos dentro de la reserva del Chocó para que el mismo Chocó no se convierta en una isla natural rodeada de áreas totalmente destruidas, sino que más bien las áreas que se van acumulando o acoplando al área protegida del Chocó se conviertan en corredores biológicos. ¿Y qué es un corredor biológico? Es un sector natural que permite la migración, el movimiento, la reproducción, el apareamiento de especies vegetales y animales. Porque si no, terminas con una isla que no necesariamente te va a dar las condiciones biológicas para mantener la biodiversidad. Entonces, ese es el otro frente, la mantención de la biodiversidad del Chocó andino. Por un lado, lo que decíamos del carbono, ese es un frente. Ajá. Y por el otro lado es, en cambio, la protección de la biodiversidad que a ti te ha impresionado tanto en el área de Mashpi. Sí. Entonces, ahí hay que acordarse de una cosa, que sí, el área protegida es muy bonita, ahí está la biodiversidad, pero hay comunidades que viven en el sector. Y estas comunidades, años atrás, 30, 40 años atrás, dependían del bosque en tala y cacería. Es decir, el bosque no solo que era su lugar de vivienda, sino que también era el lugar de alimentación y extracción. Ahí estaba toda la actividad económica de las comunidades. Entonces tomó tiempo hasta convencer a las comunidades de que el bosque, la protección del bosque es la mejor garantía y legado para que las comunidades sobrevivan por más tiempo. Y segundo efecto, que era lo más importante, el momento que tú proteges el bosque, la integridad de las familias y de las comunidades se mantiene. Y entonces lo que hemos hecho es reemplazar una actividad extractiva con la actividad de protección, conservación y turismo vía Mashpi Lodge en el área que estamos. Así es como hemos logrado convencer poco a poco en el tiempo a las comunidades para que se alineen a este nuevo giro del negocio y le miren al bosque de una manera totalmente diferente. Claro, porque me comentaban que se dedicaban a la cacería, se dedicaban a la tala de madera, pero ahora tienen un nuevo concepto totalmente distinto de lo que es la protección y la conservación de la biodiversidad. Correcto. Yo tengo, por ejemplo, tenemos en Mashpi Lodge personas que no tanto atrás, hablemos de unos 10, 15 años atrás, estaban todavía involucrados en cierto nivel de cacería y tala. Hoy en día son los mejores expertos en observación de aves. Son guías turísticos. Correcto, son guías y guías especializados. Y claro, ha tomado convencerlos por un lado, pero por otro lado,
ha sido lindo entrenarlos en el tema, entrenarlos en idiomas, entrenarlos en la parte técnica de biología, para que se entienda que todo es parte de un conjunto de ecosistemas, ¿no? Claro. Entonces, esos han sido los lindísimos retos, convencer a las personas. Hay una necesidad de un cambio de comportamientos y un cambio de chip, se puede decir, en las personas, para que entendamos que el bosque finalmente es lo que sustenta la vida en este sitio. Entonces, la parte de los corredores biológicos no únicamente tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, sino que quien soporte esa conservación de la biodiversidad son las comunidades. Y así es como nos hemos involucrado con ellos en el modelo. Y para no salirnos del tema de Mashpee, porque como te digo es un lugar que a mí me encantó, entiendo que también han desarrollado como un mecanismo para proteger y conservar el bosque aledaño a Mashpee, un proyecto denominado Guardianes del Bosque. ¿Puedes comentar de qué se trata este proyecto? Claro, cuando empezó la reserva Mashpee, se lograron proteger 1.200 hectáreas. Y claro, las 1.200 hectáreas con la propia gente que se contrataba localmente para protección del bosque, como guardabosques que te ayudaban a mirar las fronteras, ¿no? El perímetro, límite de la propiedad, alcanzaba para caminarla a pie. Luego adquirimos hace no mucho propiedades adicionales o área adicional, y hoy en día la reserva afortunadamente ya son 2.500 hectáreas protegidas. Casi duplicamos el tamaño de la reserva. Y ya no es tan fácil manejarlo a pie. Por supuesto. Entonces, lo que hemos hecho con la comunidad y con el apoyo de Fundación Futuro y Rainforest Connection, un programa lindísimo que se llama Guardianes del Bosque. Entonces, lo que hace Guardianes del Bosque es crear estos puntos estratégicos en el perímetro de la propiedad, que instalan en el dosel del bosque, ven en la parte alta de los árboles, en la copa de los árboles, unas estaciones de monitoreo bien sencillas que utilizan los teléfonos celulares que ya no se pueden comercializar porque son muy viejos, pero todavía funcionan. Se los conecta a una batería. Esta batería se los conecta a un micrófono que también está asociado al teléfono celular, y la cajita totalmente seca y antiagua tiene en un costado un panel solar para estar permanentemente prendido el teléfono. Y lo que hace el teléfono celular con su micrófono es captar las frecuencias que el bosque permanentemente está emitiendo. Y con eso lo que hacemos es grabar estas emisiones o estas frecuencias sonoras, y podemos inclusive identificar especies nuevas que llegan al área, que pueden ser de reptiles o pueden ser de aves o algún otro mamífero. Pero lo más importante es que estas estaciones que están, como te contaba, en el perímetro de la propiedad, también pueden detectar actividad ilegal. Y el momento que hay una actividad ilegal, como una tala, por ejemplo, o ingreso de maquinaria, naturalmente la frecuencia sonora es muy diferente. Claro. Y esa es como la tecnología, vía la bioacústica, nos ayuda a proteger el bosque. Y lo lindo de eso es que podemos identificar, y el momento que se identifica justamente el sonido raro o muy diferente, ahí es cuando informamos a las autoridades ambientales para una acción inmediata. Y así es como Guardianes del Bosque finalmente nos permite, como dice el nombre, guardarle bien al bosque. Porque entiendo que ahorita la reserva del Chocó y toda esa área está sufriendo una serie de amenazas. ¿Cuáles son las principales amenazas que ustedes han podido detectar gracias a este programa? Bueno, el bosque, como tiene áreas habitadas y grandes cantidades de recursos naturales, tiene afectación o principalmente amenaza de minería. Tiene amenaza también de tala por las famosas plantaciones de palma africana. Y la palma africana, claro, para producir el palmito se necesita bajar el bosque. Así de sencillo. Entonces hay todas esas amenazas. Cualquier esfuerzo que se haga de conservación, sostenibilidad en el área tiene que ser mucho más atractivo que las actividades de palma africana o que la misma minería, para que todos en el entorno se sientan motivados para proteger el bosque. Pero esas son las dos principales amenazas que tiene el sitio. Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista, quiero preguntarte, ya hemos hablado un poco, bueno, ya has contestado un poco sobre este otro eje que es la conectividad.
pero quería que más o menos si puedes darnos dos ideas de qué se trata este eje de gestión integral que tienen denominado conectividad. Lo que busca el eje de conectividad es lograr que todos los ecosistemas del Chocó, en este caso hablamos de la bioregión del Chocó, ya no únicamente el Chocó andino, que es donde estamos actualmente, sino hablamos del Chocó que va desde el tapón del Darién en Panamá, pasa por Colombia, por la costa, pasa por el Ecuador y llega inclusive al norte del Perú, incorporando a Galápagos y a Malpelo, isla en Colombia. Todo eso es la bioregión del Chocó. Entonces lo que queremos hacer es que el Chocó andino contribuya a que la conectividad, llámese biológica del Chocó, se mantenga, porque el Chocó finalmente en esta área tropical, subtropical, es un gran recurso para especies migratorias del sur que van hacia el norte, y este es como un oasis temporal en esa migración, así como en el invierno del norte, especies del norte que migran al sur o a latitudes tropicales. Mientras el Chocó esté protegido, también la biodiversidad del mundo va a estar protegida. Entonces, ahí es donde esta parte de conectividad empieza a ampliarse a un parámetro mucho más grande. Es decir, ya no hablamos solo de la protección y la conectividad del Chocó andino, sino cómo el Chocó andino le contribuye a la bioregión del Chocó y cómo la bioregión del Chocó le contribuye al resto del planeta. Y así es como el eje de conectividad nos permite cerrar el tema de la biodiversidad. Bueno, Francisco, hemos llegado al final de la entrevista y quería agradecerte nuevamente por tu tiempo, y personalmente me quedo muy contento y satisfecho de conocer cómo una empresa líder en el sector turístico se preocupa por la conservación y se preocupa también justamente por el relacionamiento con la comunidad, incluso llegando a cambiar formas y estilos de vida. Y creo que ese es verdaderamente un impacto ambiental positivo. Así es. Sin lugar a dudas, este debe ser un ejemplo que debe ser replicado por otras empresas, y espero por el bien del planeta que así lo sea. Te agradezco mucho nuevamente por haber venido al programa y espero tenerte en otra ocasión para poder conversar más a profundidad sobre estos temas. Un gusto, Francisco y amigos, un placer estar acá, y cualquier momento estamos listos para seguir conversando. Bueno amigos, eso ha sido todo por el programa de hoy. Los espero el siguiente viernes en Impacto Ambiental. Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental.